Una organización, en principio, pues de cualquier tamaño, aunque es verdad que de forma más natural, aquellas empresas más grandes son aquellas que tienen mayor responsabilidad con respecto a los distintos impactos ambientales, sociales y de gobernanza, entonces pues posiblemente ellas tendrán que hacer mayor énfasis en cuanto a las actividades que desempeñen con respecto a estos modelos, ¿no? Con respecto a nuestra plataforma, creo que ya muchos la conocerán. Es una plataforma web, ¿vale? Lo cual nos permite mucha movilidad, nos permite pues desde cualquier lugar o simplemente un navegador y una conexión a internet, pues vamos a poder acceder con nuestro usuario de manera segura, cumpliendo pues los 5 criterios de seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad, y ahí pues podremos estar seguros de que estemos trabajando en un ambiente colaborativo sin ningún tipo de problema, ¿vale? En este modelo que estamos visualizando, pues podremos acceder a través de un mapa de navegación dentro de nuestra solución de sostenibilidad. Pues nosotros pensamos en un circuito para poder llegar a cabo toda esta gestión desde partir desde un autodiagnóstico, que tenemos algunas aplicaciones en las tiendas para poder hacer autodiagnóstico, desde poder describir una información general, hacer un análisis del entorno, hacer un análisis de impacto financiero, escuchar los grupos de interés, análisis de la materialidad del impacto, los impactos, riesgos y oportunidades, el análisis del ciclo de vida, pues, y al final, pues tener esas estrategias que un poquito estamos por aquí, tener esa planificación, esa estrategia, pues para poder hacer esa gestión. Luego aquí, pues ahora habrá nubes, ¿no? El ciclo del agua, ¿no? Y volverá a llover, que está representado básicamente un ciclo PDCA pues un poco con la naturaleza, ¿no? Pues oye, pues primero vamos a hacer una fuerte planificación y a partir de ahí pues podemos decidir hacia dónde vamos, ¿vale? Eh, Dicho lo cual, vamos a ir a la aplicación de informes de sostenibilidad. Se llama informes porque es donde parte la estrategia. Es como en las normas ISO hacemos el análisis del contexto, análisis de la necesidad y expectativa de partes interesadas, hacemos el análisis de riesgos, definimos los objetivos y a partir de ahí pues empezamos a definir programas, planes de trabajo, elementos de control y luego planes de acción, ¿vale? Pero esta sería un poco la partida, sobre todo en cuanto al análisis del entorno. Anteriormente habíamos visto cómo hay distintas formas de gestionarlo desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de gobernanza, asociado a objetivos de desarrollo sostenible o no, dependiendo. Hay distintos modelos, hay modelos pues más basados en normativa, etcétera, ¿no? En distintos modelos como GRI, SASB, etcétera, ¿no? Que hemos visto aquí en Europa, pues tenemos los CSRD con las normas NACE que nos permiten pues hacer esa, eh, esa estructuración del alcance, ¿no? Un modelo pues para llegar a ciertos resultados, ¿vale? En definitiva, nosotros lo que podemos hacer es un análisis del entorno, ¿vale? Pues tendríamos los distintos temas materiales con los distintos criterios SG, ¿vale? Y aquí establecer cuál sería a partir de un análisis y una investigación que hay pues desde Naciones Unidas a las distintas páginas e información que aportan los distintos estados, los informes IPS, etcétera, pues podremos ir teniendo noción de cómo va cada uno de estos criterios, ¿vale? Y podríamos decir si está en buenas condiciones con respecto al entorno donde nos desenvolvemos, pues por ejemplo, atención a información y transparencia, pues por ejemplo, si yo trabajo, pues qué sé yo, en Irak o en Siria, pues posiblemente estará la cosa pues un poquito regular, ¿vale? Pero si estoy, no sé, en un país nórdico como Dinamarca o Suecia, pues posiblemente esté en buenas condiciones, ¿vale? Indistintamente, pues todos sabemos cuáles son las distintas realidades. Y luego, pues serían las tendencias, ¿no? Puede ser que yo esté
trabajando pues a lo mejor en un país X o en una región X y pues esté mejorando, ¿no? Pues poco a poco o la sensación o las distintas estadísticas o encuestas que están habiendo, pues o los distintos indicadores a nivel regional o a nivel país, pues están mejorando, ¿vale? Entonces aquí podemos ir recopilando esa información. Luego podríamos establecer pues un análisis financiero, ¿vale? Donde tendríamos pues la información de los distintos temas materiales y aquí podríamos ir visualizando la información de los distintos temas materiales y cómo nos impacta a nosotros al medio, al largo y al corto plazo, ¿vale? Y después, cómo nos podría llegar a impactar en las tres dimensiones temporales y también en cuanto a la probabilidad y frecuencia, ¿vale? Hay otras metodologías, nosotros lo podemos adaptar dependiendo de un poco cómo lo queramos ver, pues si nos afecta más a un aspecto potencial, en fin, podríamos establecer aquí una serie de criterios y después con una fórmula matemática más o menos compleja, pues podremos tener los datos. Entonces, el mismo tema material lo hemos evaluado con respecto a nuestro macroentorno o microentorno. Luego lo estamos visualizando hacia adentro, cómo nos está impactando con respecto a los elementos financieros. No olvidemos que una organización habitualmente, sea porque sea con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, pues necesita una serie de fondos, si no, no opera. Puede ser que sea una asociación gratuita, pero 100% es difícil que alguien trabaje sin ningún tipo de fondo, sin ningún tipo de ayuda pública, ni privada, ni de socio, ni una cuota, ni nada. Entonces, siempre es necesario pues contemplar este aspecto financiero en las distintas organizaciones y como digo, las más impactantes pues suelen ser empresas del sector privado o empresas que requieren pues o depende mucho su sustentabilidad con respecto a los elementos financieros, ¿vale? Luego tendríamos la criticidad de los grupos de interés. Oye, pues mira, ¿cómo afecta este tema a los ayuntamientos donde estoy trabajando, los centros de formación, etcétera? Nuestro sistema tiene un sistema de envío de encuestas. Se responden las encuestas y a través de media o suma, dependiendo de la formulación, pues te calcula toda esta data. ¿Vale? Con respecto a las escuchas de los grupos de interés, con respecto a los distintos temas y finalmente pues se calcula déjame ir por aquí, voy a ir a la parte del análisis de la cadena de valor, ¿vale? Donde establecemos cuáles serían las distintas actividades que impactarían en los temas materiales, identificaríamos cuáles serían los distintos impactos o riesgos u oportunidades que van a estar afectados a cada una de esas actividades, de cada una de esas temáticas, y después hacemos una evaluación, ¿vale? En definitiva, lo que estamos haciendo aquí, todo este rollo que yo os está contando, lo que estamos haciendo aquí es identificar cuáles son los distintos temas materiales que nosotros tenemos que establecer en nuestra estrategia, ¿vale? Porque habrá cosas que nosotros por nuestras características, pues yo puedo ser que seamos estupendísimos y maravillosos, pero a lo mejor nosotros somos un gabinete de, no sé, de contables y nosotros, pues el hambre en el mundo, pues puede ser que nos impacte o nos duela como personas humanas, pero nosotros, nuestro impacto directamente sobre ellos, pues a lo mejor no es demasiado. Y ellos sobre nosotros, pues a lo mejor tampoco, donde nosotros nos estamos desenvolviendo, pues tampoco tiene mucho sentido pues, hacer estrategias con respecto a eso. Lo habitual es que a cada organización, dependiendo de la organización, si yo soy una macro industria con tierras raras, en fin, pues posiblemente me impacten más temas materiales que en otros, ¿vale? Entonces, en definitiva, estamos identificando ese análisis de doble materialidad, cuáles son los temas materiales, ¿vale? Cuáles son los temas que yo tengo que hacer énfasis dentro de mi estrategia, ¿vale? Tengo que hacer énfasis dentro de estos temas materiales, no solo porque yo impacte en ellos, sino porque ellos también me impactan a mí y hemos visto que es un impacto financiero. Es decir, si yo no hago nada, si nosotros no trabajamos en ese ámbito, pues la empresa va a perder competitividad, ¿vale? Que es un poco lo que decía anteriormente Carlos. Es algo tan sencillo como eso, oye. Pues si estás perdiendo agua por ahí, si tienes una fuga de agua, tú puedes seguir haciendo otra cosa y ignorarla, pero que sepas que vas a tener que echar más agua porque ahí tienes una fuga, ¿vale? O voy con un barco y me está entrando agua
Y dice, oye, tú puedes seguir navegando, pero es que el otro que no tiene fuga va más rápido que tú, porque tú tienes que estar achicando agua, tienes que estar ir haciendo cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues lo tendríamos que considerar, ¿vale? Esto, pues simplemente es algo que me puede impactar al corto, al medio o a largo plazo, y además yo estoy impactando en ellos. Ese impacto que impacto en ellos, también hay una consecuencia. La semana pasada también lo hablábamos un poquito con temas de compliance, pues una serie de requerimientos ambientales que yo tengo que dar cumplimiento, ¿vale? En algunos países, como por ejemplo en Chile, pues tienen las resoluciones de calificación ambiental. Aquí, pues por ejemplo, tenemos las evaluaciones de impacto ambiental, etcétera, ¿no? Entonces aquí tendríamos que tener en cuenta pues que son una serie de acuerdos o elementos que tenemos que tener en cuenta derivados de nuestro impacto ambiental y esos requisitos legales o normativos que tenemos que llevar a cabo pues también pueden estar asociados a estos distintos temas materiales, ¿vale? Con todo esto, ¿vale? Una pequeña introducción larga de dónde viene todo ese tema. Pues nosotros, a partir de ahí, tendríamos nuestros distintos temas materiales, ¿vale? En este caso, yo soy una gran industria, o una gran empresa con distintos focos, y yo quiero establecer cómo hago el seguimiento de mi estrategia, ¿vale? El seguimiento de la estrategia hace ya años, a principios de los años, finales de los 99, principios de los 2000, Norton y Kaplan establecen una metodología que denominaron Balance Scorecard, ¿va? Esta metodología Balance Scorecard te permite hacer un aterrizaje de la estrategia, ¿vale? El- ¿A qué me refiero con ello? Todo este que hemos hecho anteriormente de análisis de material, etcétera, para poder definir la estrategia ambiental ya es un avance, ¿vale? La propia definición es un avance. Pero lo complicado no es eso, lo complicado es luego el aterrizaje de esa estrategia, luego realmente ver los resultados. Esto es como decir, oye, pues lo más complicado es decidir la alineación del equipo de fútbol de la selección española. Mentira, porque eso todo el mundo sabe hacer. Todo el mundo en el bar o en su casa dice, no, aquí debería jugar Pepito, aquí Juanito, no sé qué, y todo el mundo somos un entrenador y maravilloso y somos unos estrategas maravillosos. Pero la realidad es que luego hay que estar ahí, luego hay que saber el detalle, luego hay que saber el entrenamiento, luego, entonces ese tipo de cosas, ese aterrizaje de la estrategia es lo importante. Por eso tener herramientas como la que nosotros estamos viendo ahora mismo en pantalla nos va a permitir no solo visualizarla, sino poder interpretar los datos que están mostrándose con respecto a el propio despliegue o el propio aterrizaje de la propia estrategia. ¿Vale? Aquí lo que estamos visualizando pues son los tres grandes pilares de la sostenibilidad, pues ambiental, social y gobierno. ¿Vale? Y aquí lo que estamos viendo pues son los grandes bloques, ¿vale? Pues emisiones de gases de efecto invernadero, consumo y fuentes de energía, podríamos tener más o podríamos tener menos, ¿vale? Dependiendo de ese resultado del análisis de doble materialidad, pues tendremos más cajitas o menos cajitas, ¿vale? Imaginemos que esto es nuestro universo, aquí tenemos que trabajar, que esto es muchísimo, esto es harto, ya esto es pues una empresa que tiene de todo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué estamos viendo en pantalla? Estamos viendo pues que tenemos un estado general del plan de cumplimiento estratégico, que en este caso está al 0% por un tema de fechas. Luego tendríamos el cumplimiento de las distintas metas que estamos establecidos. Pues estamos casi al 50%, es decir, todos los indicadores que están asociados a estos temas materiales o a estos objetivos que podríamos llegar a tener, pues se encuentran al 50%. Y después el cumplimiento de la estrategia, es decir, las iniciativas estratégicas que estamos llevando a cabo, nuestros planes, pues están al 3%. Como digo, esto es muy inicial y por eso posiblemente pues no tenga tantos datos, ¿vale? Pero aquí ya tengo ya una referencia. Yo ya me estoy haciendo preguntas, oye, ¿por qué este está ahora a 3,6? Uy, mira, esto está estupendo, ¿no? ¿Por qué está al 5%? Entonces yo a partir de ahí, de esas preguntas, empiezo a bucear, ¿vale? Miro hacia abajo. Esa sería el primer vistazo y a partir de ahí miro hacia abajo. Empiezo a mirar y digo, venga, vamos a mirar sobre la perspectiva ambiental, ¿vale? Entonces yo tengo aquí unas cajitas que tienen una serie de responsables y tengo también una serie de iconitos y unos colores, unas cosas aquí, pues que digo, bueno, ¿esto qué es, no? El primer colorcito hace referencia, o el primer icono, que es una especie de alfil evocando a las piezas de ajedrez, pues sería el resultado al corto plazo, es decir, los indicadores, los seguimientos que yo voy haciendo con respecto a los indicadores, pues mensual, trimestral, semestral, anual, cómo va, ¿vale? Luego sería, el segundo iconito sería un caballo, pues donde estableceríamos el medio plazo, ¿vale? Que es nuestras distintas iniciativas.
Es decir, yo tengo una iniciativa y esa iniciativa pues tiene una serie de tareas. Pues conforme yo voy cumpliendo esas tareas, pues el caballo se me va a ir poniendo verde, se me va a ir poniendo amarillo, se me va poniendo rojo, se me pone negro, se me pone azul. Es decir, nosotros, a diferencia de otras plataformas o de otros modelos, no solo nos quedamos en un sistema de semáforo rojo, amarillo y verde, o rojo, ámbar y verde, sino que interpretamos otros colores. Por ejemplo, negro, ¿qué significa? Pues negro significa que no hay datos, ¿vale? Entonces, a lo mejor es tan incipiente que ese largo plazo todavía no se ha calculado y entonces está todavía no hay datos, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, el rojo, verde, amarillo y el negro. Y luego también podríamos tener el azul, que tenemos por aquí, por ejemplo, un azul. ¿Qué significa eso de azul? Pues que no solo que hayamos conseguido los objetivos o las metas definidas en los indicadores, sino que estamos estupendamente, estamos bacán, estamos ahí al 200%, de eso lo podemos parametrizar, ¿no? Eso significa que hemos subdimensionado la meta, ¿vale? Entonces nosotros imaginemos, decimos, "Oh, mira, pues yo creo que tendríamos que estar aquí en un decrecimiento del 1%, y resulta que ya tenemos una iniciativa del 3%, entonces dice, bueno, pues ya está cumplido, entonces ¿para qué te va a poner metas que son las metas siempre, recordemos, los objetivos siempre tienen que ser SMART, ¿no? Pues tienen que ser capaces de medirse, cuantificables y también, digamos, que te muevan un poquito hacia esa mejora continua, ¿no? Y después podríamos tener otros colores, eso dependiendo. Luego la otra flechita que vemos hacia abajo o vemos hacia arriba o podemos ver hacia el ladito, así también en ámbar, pues hace referencia a la tendencia. Es decir, nosotros venimos de una medición anterior, porque estamos en marzo, pues posiblemente tuviéramos datos en enero y febrero, o del año pasado, sin indicadores anuales. Entonces aquí nos está diciendo el sistema, oye, pues aquí tú estás verde, estás bien, pero ojo, que ha habido un decrecimiento. La curva que está representando el análisis, pues vemos que está en bajada, ¿vale? Entramos, ¿vale? Yo digo que, uy, aquí ha pasado algo. ¿Cómo puede ser que esté todo bien y de repente estemos en decrecimiento? Pues aquí vemos que los distintos indicadores que están asociados a ese objetivo, pues están pues hay un zigzagueo y aquí vemos que efectivamente en febrero hubo un crecimiento, pero es que mira diciembre estuvo regular, ¿vale? Entonces aquí podemos visualizar cuál es la tendencia y vemos que efectivamente en el periodo anterior todos estos indicadores están correctos. Y aquí vemos un porcentaje de cumplimiento general. Decimos, mira, el 69%. Esto nosotros le hemos dicho que el 69% todavía sigue siendo verde, ¿vale? Y aquí decimos, aquí está el 69%, pero fijaros la gráfica de al lado. ¿Qué pasa con ese 69%? Que al final esto es un promedio de todos los indicadores que están asociados. Em, pero vemos que efectivamente aquí se pueden mascarar ciertas cosas. Por ejemplo, vemos que el 33% de nuestros indicadores, o 28,57% de mis indicadores, pues están en rojo. Y oye, o sea, está el 69%, es casi el 70%, pero aquí hay dos cosas aquí hay un gran volumen que me interesa ver, ¿vale? Y son estos dos de aquí, ¿vale? Entonces nosotros diremos, uy, ¿qué ha pasado aquí? Tendríamos que acceder aquí y poder visualizar qué es lo que está pasando con este indicador. Y además, como yo soy una gran empresa gigante, pues tengo una deslocalización, ¿vale? Puedo visualizar cómo ha ido pues respecto a los distintos países. Me interesa, pues mira, pues resulta que es que pues voy a ver Chile, a ver cómo va. Pues aquí puedo ir visualizando pues qué está pasando con los distintos plantas que tengo en mi país, ¿no? Por ejemplo, en este caso en Chile, ¿vale? Y aquí en este caso, pues podríamos tener visualizado y decir, ah, mira, es que ese dato tan malo es porque me falta el dato de Valparaíso, ¿vale? Entonces aquí tendría que llamar a esa persona, decir, oye, falta el dato, ¿vale? Lo que sea, ¿vale? O puede ser que en este caso, pues alguien haya dicho que no tiene datos, lo pone como no datos y ya está, ¿no? Entonces, en este caso, pues pasaría al 100% al valor superior. Pero si se dan cuenta, a mí me permite hacer una visualización de cómo va con respecto al tiempo, ¿no? Con respecto al mes de marzo, siempre pues solemos como un dato corrido, ¿no? De los meses corridos para poder visualizar hacia atrás cómo va el tiempo, no solo con respecto al periodo concreto, sino a los años. Aquí en este caso, los indicadores puede ser que se vean los resultados durante mucho tiempo o tengamos que tener una percepción muy amplia con respecto a tiempos, ¿no?
pues hay veces que hay sequía, hay ciclos de altos y bajos de precios, ¿no? En fin, hay cosas que tendríamos que ir teniendo en cuenta y por eso pues son plazos largos. Aquí en este caso normalmente nosotros pues consideramos que un plazo de 5 años o 5 años es una forma de interpretar. Podríamos ampliarlo más, pero habitualmente es suficiente con media década, ¿vale? Entonces vemos que nosotros hemos podido hacer toda esta gestión, visualizar cómo se encuentran los distintos elementos, ¿vale? Eh, Quiero ver una mirada de todos los distintos objetivos con respecto a todos los indicadores y cómo van. Pues clicamos ahí y tenemos una mirada más global, ¿vale? En el otro caso tenemos una mirada más global, pero muy a alto nivel. En esta mirada, pues estamos más a bajo nivel y seguimos visualizando más o menos la misma información que antes, aunque nos quitamos ciertas cosas, solo estamos mirando el corto plazo, los distintos indicadores que tenemos establecidos que impactan directamente entre los distintos objetivos y aquí podríamos ir visualizando esa misma información, ¿vale? ¿Qué otra cosa teníamos? Pues serían lo que serían las estrategias, ¿vale? Que nosotros hemos llamado estrategias, son las distintas iniciativas. Esto es lo que veíamos anteriormente del indicador, o sea, del objetivo con respecto a los indicadores. Si hubiéramos bajado un poquito más, que yo me he adelantado porque me he puesto nervioso y he visto ahí soy en rojo, que digo, ¿qué pasa aquí? Pues entonces aquí podríamos visualizar lo que serían cómo avanzan mis estrategias. Recordemos que las estrategias son aquellas actividades o programas que yo he llevado a cabo o que yo me he planificado para poder alcanzar las metas que me he establecido, ¿vale? Con respecto a un tiempo prudencial. Entonces, en este sentido, yo me he establecido una serie de actividades. Por ejemplo, en este caso, yo he establecido dos grandes estrategias. Una que sería hoja de ruta hacia la descarbonización y reducir las emisiones de CO2, ¿vale? Son pues dos distintas estrategias que he establecido. Y dentro de esta estrategia, pues tenemos una serie de indicadores también que me van midiendo cómo va la estrategia y después yo tengo una serie de iniciativas, ¿vale? Las iniciativas ya es el propio detalle, la propia actividad que vamos a tener que ir llevando a cabo en el día a día, que son distintas tareas. Por ejemplo, aquí, oye, pues mira, hemos pensado que sería bueno para ese cumplimiento hacer un cambio de la maquinaria. Una de las problemáticas, yo no puedo dejar de producir, yo no puedo dejar de ir con mi camión para repartir mis mercancías o no puedo disparar la máquina. ¿Qué puedo hacer? Pues a lo mejor sí puedo hacer, pues hacer un plan de renovación de la maquinaria para hacer uso de maquinaria pues más sostenible, ¿no? O de la infraestructura en general, ¿vale? Entonces aquí pues podemos hacer un plan. Ese plan va llevándose a cabo. Tenemos un plan, no deja de ser un proyecto, donde tendríamos una especie, esta suele ser así la forma de los proyectos, pues una curva S, al principio es muy rápido, luego se estanca un poquito, luego crece un poquito más y luego se cierra. Y aquí establecemos pues el porcentaje esperado de cumplimiento con respecto al tiempo, es decir, el sistema te calcula y dice, oye, que estamos en marzo. Tú deberías haber estado ya a un 62%, llevas ya un poquito más de la mitad del año con respecto a las distintas tareas que tienes establecidas. Te dice cuál es el porcentaje real y después te hace una diferencia. Oye, estás en un incumplimiento, estás al menos 20, a casi menos 20%. O sea, aquí tienes que meterle actividad, ¿vale? Aquí pues vemos que aquí bueno, es simplemente pues que podemos ver que estaba, se hicieron algunas tareas, luego se bajaron, en fin, hay algunas cosillas. Y luego con respecto al tiempo, esto sí es verdad que es más difícil de llevar a cabo y es muy difícil que las organizaciones establezcan un presupuesto, pero es que es vital. Si yo quiero hacer algo, pues tengo que ponerle interés, ¿vale? Esto ya un poquito como el liderazgo, ¿no? Liderazgo, la alta dirección, compromiso, etcétera. Pues tienes que tener fondos ya sean presupuestales o tiempo. Decir, oye, pues mira, para hacer esta actividad necesitas 40 horas a la semana o 40 horas al mes. ¿Tienes capacidad para 40 euros, 40 dólares, o sea, 40 horas al mes? Pues si no tienes a nadie, tienes todo el mundo al 100% de su tiempo, el tiempo ni se crea ni se destruye. O sea, eso pues no se puede hacer, ¿vale? Bueno, a lo mejor si viajáramos a la velocidad de la luz, pues a lo mejor podríamos hacerlo, pero en este caso no es el caso, ¿vale? Entonces ahí, en ese orden de cosas, pues lo ideal sería que estableciésemos un presupuesto, ya sea económico o sea de tiempo, asignemos tiempo a las personas y ahí calculemos el porcentaje de cumplimiento de los mismos, ¿vale? Eso es muy importante. Aquí podríamos tener otra mirada con respecto a la propia estrategia y cómo van en el cumplimiento de las distintas iniciativas o proyectos, ¿vale?
es interesante pues tener esa mirada. Y bueno, esta es la parte de decisiones, ¿vale? ¿Y cómo trabajo yo con esto? Pues mira, yo tengo aquí el proyecto que habíamos visto anteriormente, yo tengo aquí pues la actividad, pues cambio el sistema de refrigeración, puede ser algo tan sencillo como esto. Yo le meto aquí una nueva actividad y digo, ok, ya está realizada. Yo puedo meterle aquí evidencia, no sé qué, no sé cuánto. Puede ser que yo le pueda dar evidencia con respecto a lo que queramos, pero no es necesariamente. Yo clico aquí, hago como que está cerrado y el sistema ya, el solito, pues la da por cerrada, ¿vale? Entonces ya está. Pues eso va a hacer que el sistema aquí arriba, pues aumente de porcentaje de cumplimiento, pues ya está al 57%, algo tan sencillo como eso, ¿vale? Con respecto a los indicadores, vosotros diréis, bueno, ¿y esto de los indicadores, cómo, em, cómo se mide? ¿Cómo meto yo ahí los datos? Pues hay distintas formas de meter los distintos datos en un indicador, ¿vale? La forma más tradicional es pues venirse aquí y meter el dato, ¿vale? Y uno dice, guau, pues para eso tengo Excel, ¿no? Bueno, aquí no solo tienes el dato estructurado, alimenta indicadores, tendencias, etcétera, puedes meter comentarios, análisis, etcétera, pero es verdad que el avance entre un Excel y esto pues tampoco es muy mayor, ¿vale? eh, Hay veces que los usuarios ya tienen sistema, estos datos ya están digitalizados más o menos a un cierto nivel muy de detalle, muchas fuentes de datos. Entonces nosotros podríamos tener aquí que este dato se autocalcule a partir de fuentes de datos que vengan de fuentes externas, ¿vale? Entonces tendríamos pues distintos elementos externos a través de conexiones con web service y tal, pues se podría hacer esa automatización y aquí meter una fórmula de cálculo y esa fórmula de cálculo dar el resultado final del sistema, ¿vale? Aquí pues podríamos meter comentarios, podemos decir, oye, es una medición nula porque no tengo datos, pues ya está, pues meto aquí el dato y esto el sistema lo reconoce como que no hay datos. No es que se te haya olvidado o negligentemente no hayas hecho tu pega, sino que efectivamente, o tu trabajo, sino que efectivamente lo puedo llevar a cabo así, ¿vale? Muchas veces se me sale, como soy medio chileno, se me salen las palabras chilenas. Entonces, luego a partir de aquí podemos tener un análisis y es un poco una diferenciación con respecto a otros aspectos que podamos llegar a tener, ¿vale? Y es decir, oye, vale, yo tengo ahí mis datos, ahí está, pues estupendo, un 5, un 8, un 27% de cumplimiento, está en rojo, en verde, amarillo. ¿Pero eso qué significa? ¿Cómo yo paso mi conocimiento al sistema? ¿Cómo dejo yo eso ahí para luego llevarlo a la alta dirección, la dirección saber cómo va la información, etcétera? ¿Cómo? Con reuniones. Pues yo ya estoy harto de reuniones, nos reunimos todo el rato. Pues si yo lo tengo aquí, léete el informe o yo te lo comunico. Mira, te lo voy a mandar por mail. Pues ya está, pues te lo envío por mail, aquí están los resultados, etcétera. ¿Qué hace eso el sistema? Pues el sistema te genera un informe, ¿vale? Un informe que lo podemos customizar, puede ser más bonito, puede ser menos bonito. Aquí en este caso, pues mira, están viendo la información así, vienen así los distintos datos que hemos establecido, ¿vale? Y aquí pues el análisis y mis conclusiones. Estos son los datos de de estos tres periodos, de este indicador, de estas unidades organizativas y estos son mis comentarios. No me vuelva a pedir una reunión, ¿vale? Esto es lo que ha pasado. Ah, no, sí, mira, yo quiero establecer, mira, pues no estoy conforme, esto cómo puede ser, esto es un desastre, no sé qué. Pues mira, pues aquí en este caso, en este indicador que estábamos viendo, ¿vale? Si nosotros aquí hubiéramos establecido que el factor es de 900, por ejemplo, ¿vale? Estoy buscando que se quede en rojo, pues aquí el sistema ven que aparece una manito. Eso significa que, oye, pues si no estamos conformes, vamos a actuar. El ciclo famoso PDCA, que comentaba antes también Carlos, y yo aquí ya pues elaboro, pues si el evento, pues voy a hacer un control o voy a hacer un plan de acción, etcétera, ¿no? Voy a levantar aquí algo que me motive a hacer alguna actividad. Entonces, de manera que podemos trabajar directamente pudiendo de manera colaborativa entre distintas personas que están a lo mejor en usos horarios distintos, pues podemos ir trabajando y podemos ir visualizando. Esta persona me ha hecho un informe. Yo llego, veo el informe, digo, pues voy a abrir con este dato, con este contexto, voy a abrir un plan de acción. Entonces no necesito pues estar continuamente pues pidiendo eso donde queda, contextos por correo electrónico, que se hace pesado, luego se queda en el correo electrónico, nadie lo mira, o 3 meses después ya nos hemos olvidado. Aquí viene todo el conocimiento adherido a una plataforma digital donde distintas personas puedan acceder a esa información.
¿vale? Y ya para cerrar, ok, yo tengo datos, pero yo cómo saco, cómo hago reportes de toda esta información, ¿vale? Y es aquí donde entran pues distintas tecnologías o herramientas como son, como es esta que estamos visualizando aquí, que es un Business Intelligence, ¿vale? Este Business Intelligence pues me permite visualizar los distintos datos que estamos visualizando, aquí pues las distintas entradas que no cumple, las que están en alerta, las que sí cumplen, porque no olvidemos que los indicadores aquí están desagregados, es decir, yo tengo aquí una estructura, pues tengo aquí Chile, luego tengo los dos países, las dos ciudades, luego aquí tengo Colombia, otras dos ciudades, aquí tengo España y tengo otras dos ciudades, en fin, en definitiva, hay una gran cantidad de datos, no solo un indicador, un dato, sino que es un indicador y una estructura organizativa que va a meter cierta información. Por lo tanto, son muchas entradas de datos. Entonces aquí podemos visualizar cómo van los datos, una mirada distinta que habíamos visto anteriormente. Aquí con respecto a la unidad organizativa, cómo va el cumplimiento de mis indicadores con respecto a los distintos unidades organizativas. Pues aquí vendría mi cumplimiento de todas mis metas de todo el conjunto, con respecto a los indicadores, con respecto en fin, aquí podremos ir visualizando pues distintas gráficas, distintas formas para poder hacer esa gestión. En definitiva, en muchas ocasiones es tomar el dato, pintarlo de otra manera, verlo de otra forma, pues para la toma de decisión. Hay veces que podemos tomar decisiones de manera precipitada, eso en cuanto a estrategias de cualquier nivel, y esa definición pues nos puede dar distintos problemas, ¿vale? Por lo tanto, tener esa visualización de, oye, mira, lo que teníamos planificado se está llevando a cabo, eh, pues si no se está llevando a cabo, o habíamos planificado mal, o resulta que no tenemos las herramientas para llevar a cabo eso y tendríamos que tener a cabo una serie de actividades, ¿vale? Entonces ese tipo de análisis, con cuanto más datos tengamos, pues mejor. Si somos una empresa pequeñita, pues a lo mejor no tendríamos que tener tanta cosa. O sí, dependiendo de los procesos también que tengamos, dependiendo de las actividades, dependiendo de los riesgos que estemos expuestos, etcétera, ¿no? Entonces, pues también lo podríamos llevar a cabo. Por ejemplo, si yo soy una empresa chiquitita, pues yo pues soy, por ejemplo, una joyería chiquitita donde monto joyas y hago cosas, pues igual el precio del oro me afecta, de los distintos metales, me afecta el precio de la luz, yo afecto en cuanto a que pues estoy usando residuos de metales pesados, en cuanto a la seguridad ocupacional, pues las personas que trabajan pues tienen que tener una serie de PP pues característicos, el número de horas, el compliance, pues por ejemplo, pues no comprar oro robado, en fin, ese tipo de cosas. Y podría ser una empresa perfectamente de 15 personas, ¿no? Y ahí vemos cómo hay un montón de puntos que tendríamos que hacer una serie de revisiones y eso, pues evidentemente, forma parte de la propia estrategia de la compañía, ¿vale? Esto, si nosotros aquí en vez de hablar de temas de objetivos de ODS o DSG, si hubiéramos planteado objetivos financieros puros de número de clientes, el ROI y la financiación, pues sería prácticamente igual. Entonces, ¿cómo esto puede estar traducido a un lenguaje de dirección de empresas, pues que todo el mundo puede llegar a entender, ¿vale? Entonces, por eso nosotros habíamos planteado esta solución con esta mirada para que pudiera ser entendible pues, por personas que habitualmente toman decisiones, que no lo vean algo ajeno a ellos. Le hablas de Balance Scorecard, le hablas de riesgo, de análisis de datos, etcétera, y es un lenguaje que ellos hablan, ¿vale? Entonces es bueno y muy interesante tener esa mirada y yo ya también me callo, que ya también llevamos un tiempito de retraso.